Entrevista y tiene que ver más ya con un análisis de lo que está pasando y lo que acaba de escuchar. Estamos con Jeffrey Raciski, director del Grupo Fides Perú, para darle la bienvenida, no solamente eso, y en general y en particular le pregunto, lo acabo de escuchar al ministro de Cultura, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo está? Mónica, un gusto conversar contigo. Encantada. A ver, mi primera reflexión es de discrepancia con algunos de los puntos que señalaba el ministro Salas. En primer lugar, porque hay una inestabilidad muy grande y evidente y objetiva. Pero lo que señalan es que no se les deja gobernar o trabajar, ¿no? Eso. Y atribuir esa inestabilidad como una victimización porque no les permiten, creo yo que no cabe. Porque cuando los gabinetes se han presentado, y van 4 gabinetes, 3 se llegaron a presentar en el Congreso de la República, obtuvieron el voto de investidura, se les otorgó la confianza. De hecho, yo creo que para lo que han mostrado varios de los ministros, han habido pocas censuras y pocas interpelaciones en el Congreso. Entonces, el primer punto es que hay una inestabilidad muy grande atribuible a varios factores. Y uno de esos factores es la incompetencia y sobre todo la corrupción. Hay denuncias muy serias, ustedes mismos lo vienen haciendo en los programas periodísticos, y hay muy poca rendición de cuentas, o sea, Mónica. Se entiende como que si no tuvieran la obligación de rendir cuentas y responder. Y la percepción que uno tiene es que no se someten a las preguntas probablemente por temor a responder equivocadamente o generar contradicciones, pero no entienden que eso es algo que tienen que responder a la ciudadanía. Correcto. Y bueno, de hecho, en eso sí, creo el ministro Salas es uno de los pocos que da la cara y responde. Y por eso se rescata, digamos. Exacto, pero el propio presidente de la República no brinda entrevistas, no responde y sigue hablando en muchos aspectos como si fuera un candidato y no un gobernante que ya tiene más de un año en el cargo. Entonces, eso lleva, si me permites, sí, claro, a una suerte de victimización en su discurso y a un intento de populismo muy básico, muy burdo, que puede ser un componente potente en campaña. ¿Pero le sirve o no le sirve? Porque, a ver, digamos que le sirve para cohesionar a su núcleo duro, a ese alrededor de 20% de la ciudadanía que lo respalda. ¿Le sirve por qué? Porque ¿a quién ataca el presidente? Básicamente ataca en 2 flancos. Sí. El primero, al Congreso de la República. Sí. ¿Por qué? Porque son más débiles, digamos, de cara a la ciudadanía que él mismo. Tienen menos aprobación. Y en segundo lugar, ataca de alguna manera, ¿no? A los medios también, pero al establishment, a los empresarios, exacto, al sector socioeconómicamente más alto, digamos, de alguna manera trata de generar esa división, que es del manual del populismo, pues, clásico, y le sirve para cohesionar ese núcleo duro. Pero no le sirve para hacer lo que debería hacer un gobernante luego de un año, que es mostrar resultados. Sí. Y ahí está la gran falencia. Y permíteme volver al tema de la corrupción, porque no es solo un detalle, no es un asunto menor que se encuentre prófugo de la justicia el exministro de Transporte, ratificado en 3 gabinetes, amigo del presidente, prófugo. No es un detalle menor que el señor Pacheco, que hasta hace algunos meses fue secretario de Palacio de Gobierno, sea un delincuente confeso colaborando con la justicia. Entonces, lo que quiero decir es que el entorno más cercano del presidente y esas 5 investigaciones que tú referías hace algunos minutos son un asunto sumamente serio, y eso sí lleva a la posibilidad de pensar en una transición democrática. Sí. Porque efectivamente elegimos por 5 años, pero hay razones, hay causales, y la corrupción es una de ellas para pensar en un recambio. ¿Y cómo entiendes, Jeffrey, el tema de esta advertencia, este ultimátum, la última vez que le doy la mano al Congreso? Es decir, este ánimo que para mí es contradictorio, porque ¿cómo das la mano haciendo una advertencia de esa naturaleza? Para ti, ¿es posible una modificación con estos cambios que en realidad no han sido grandes cambios dentro del gabinete, la posibilidad de continuar del presidente Castillo, o esto tiene, digamos, fecha de caducidad? Yo creo que es muy difícil que el presidente Castillo termine su mandato, pero creo que esto va a tardar un poco.
y va a tardar un poco porque Por el Congreso. Exactamente, porque el principal incentivo aparentemente de los congresistas es mantenerse en sus cargos. Entonces, la llave constitucional, porque cualquier salida tiene que ser constitucional, la tiene el Congreso de la República. Y ellos son los que van a decidir y ver los eventuales escenarios. Y algo que complica mucho más la discusión es que, teóricamente, si deja el cargo el presidente porque es vacado, inhabilitado, por lo que fuere, corresponde que asuma la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta tiene un procedimiento en marcha y probablemente en las próximas semanas pueda ser inhabilitada. Entonces, lo que quiero decir es que hay una inestabilidad muy grande y no hay un correlato, y ese es un punto que quería tocar, si me permites, no hay un correlato en el debate público ciudadano con la magnitud, digamos, del problema, de la precariedad institucional, de una sociedad que discute si va a seguir el presidente o no, casi a diario, y no reacciona, y ahí es por varios... Yo me permito ensayar un par de razones. ¿Cuál es esa explicación que le has encontrado? Mira, quizás no sea una respuesta certera, pero ensayo algunos puntos. El primero, no hay liderazgos en la oposición, no hay ni siquiera referentes. O sea, nadie aglutina. Nadie aglutina. Ya. Por el contrario, los elementos cohesionadores... ¿Pero por qué? Porque estamos polarizados. Yo creo que estamos más fragmentados que polarizados. Si tú te fijas en el Congreso de la República, hay muchos elementos en común entre Perú Libre y Renovación Popular o el fujimorismo, el conservadurismo, por ejemplo, o normas, digamos, extrañas que suenan a mercantilismo más que otra cosa, en distintos aspectos, transporte, educación. Entonces, esos son los elementos. Pero hay un segundo punto. Somos una sociedad que en general se ha manifestado poco. Son muy esporádicos y muy puntuales los puntos donde la ciudadanía ha salido a protestar masivamente. Se toca el nervio. Exactamente. O sea, Merino fue un caso excepcional. Totalmente. ¿No? Estábamos en una pandemia, veníamos de 7 meses de encierro total, faltaban pocos meses para las elecciones generales. Vizcarra era un presidente con mucho mayor aprobación de la que tiene Castillo, y en general... Y después una gran decepción, ¿no? Totalmente, totalmente, pero creo que para comparar las situaciones, y creo que hay un elemento adicional que es muy preocupante. Nos estamos acostumbrando a normalizar situaciones totalmente terribles para una democracia. O sea, como que el ciudadano dice, bueno, mira, la verdad... Seguimos igual. Seguimos lo mismo. Vamos a seguir parecidos. Hay una disfuncionalidad permanente en la clase política, no hay liderazgo, yo sigo con mi vida. Y eso es un problema muy grave. Pero mientras tanto, el país involuciona. Totalmente, totalmente. Mi sensación es que es el peor momento de la administración pública en lo que va del siglo XXI, en estos más de 20 años. Y eso sí genera un deterioro directo a la ciudadanía, porque la calidad de los servicios públicos que brindan los ministerios, las políticas públicas, también se deteriora. Porque si hay 7 ministros del Interior en un año, ¿cómo se hace una política pública de seguridad ciudadana, que es uno de los puntos que más preocupa a la ciudadanía? Entonces, hay una inestabilidad enorme. Es inédito que tengamos más de 60 ministros en un año, en nuestra historia. 4 gabinetes, entonces... El cambio de ministro de Economía y Finanzas, es decir, nos da la posibilidad de, digamos, de algún manejo social que apacigüe en algún sentido el tema crítico más vulnerable, ¿o no? Yo creo que el exministro de Economía, Graham, era uno de los más rescatables en el gabinete. Se ha hecho un cambio. Por su ortodoxia, porque dice que se cuidó la caja, digamos. Sí, ahora hay una responsabilidad ¿alguna fiscal. preocupación con que esto dejaría de ser así? Bueno, esperemos que no, pero yo creo que tiene una oportunidad en lo inmediato, por ejemplo, algo que es sintomático, ¿no? No hemos sido capaces, el Ministerio de Agricultura no ha sido capaz de comprar fertilizantes. Han habido tres tercera, que se han caído, se van por la fallida, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué si el Ministerio de Agricultura no está en capacidad, porque hay incompetencia, porque hay corrupción, porque no saben cómo hacerlo, de comprar, ¿por qué no interviene el Ministerio de Economía o alguna otra entidad, pero resuelven de inmediato un problema que está ahí?
porque los fertilizantes no llegan y ya la campaña comenzó. Y los pequeños agricultores son los más perjudicados. Entonces ahí tienes un elemento concreto de política pública. Lo más grave es que este sería una especie de nicho de eventuales votantes iniciales de Pedro Castillo, ¿no? Así es. Es decir, estamos hablando de los agricultores. Totalmente. Bueno, si uno revisa las encuestas donde todavía tiene mayor aprobación el presidente Castillo y pasa el 30%, es todavía en las zonas rurales, principalmente hombres mucho más que mujeres, y en el sur del país. Entonces, efectivamente... ¿Y ese respaldo está vinculado a una identificación, digamos, o está vinculado a no quiero fracasar porque había colocado mi esperanza en alguien como yo, digamos? Es un buen punto. Yo creo que sí hay un factor identitario fuerte. Creo que hay una decepción de los votantes, una decepción muy rápida. Es cierto que hemos tenido gobernantes con menor aprobación de lo que tiene el presidente Castillo, pero la caída fue muy rápida en el caso de Castillo. A los 5 meses de gobierno ya estaba alrededor de ese 23% o 24%. Entonces, la desilusión fue muy pronta y se generaron expectativas en algunos sectores que no han visto respuestas, no han visto satisfechas esas expectativas. Y lo que sí han visto es que continúan los discursos y no hay resultados y no hay ni siquiera rendición de cuentas. Ahora, cuando él señala, el mismo presidente señala que va a comenzar a ir por el país en esta gesta, digamos, democracia, de defensa de la democracia, ¿a dónde estamos yendo? Es decir, ¿por dónde va ese discurso? Alguien le tiene que haber señalado que por ahí va la cosa, porque como que quisiera encontrar ese refugio y esa necesidad que tiene de baño popular, aunque sean, digamos, 4 personas alrededor, ¿no? Sí, mi sensación es que eso hubiese sido potente si lo decía hace 13 meses, algunos días antes de asumir la presidencia de la República, y no hoy. Y creo que lo hace también, Mónica, porque el 2 de octubre, en menos de 2 meses, hay elecciones municipales y regionales. Y hay candidatos que evidentemente impulsa también el gobierno. Y es una pieza importante de lo que va a pasar a corto y mediano plazo. Yo creo que se habla muy poco de las municipales y regionales. La campaña todavía es muy incipiente en Lima, pero en muchas regiones ya es el principal eje político. Ahora, hoy día en la República salió la encuesta de IEP que solamente el 12% de la gente aprobó el discurso del 28 de julio. Estamos hablando de un porcentaje, por eso preguntándole al ministro de Cultura si están viviendo en una realidad paralela, porque en realidad ese país en el que se dice que no lo dejan gobernar no está. Lo que hay es un conjunto y millones de personas que están descontentas como está yendo la economía del país, como están subiendo los precios y la situación que tiene, que es peor a la que tenía antes de la pandemia, ¿no? Efectivamente, Mónica, y millones de personas distantes. Un ejercicio interesante sería revisar el rating de ese mensaje presidencial de 28 de julio. Mi sensación es que mucho menos peruanos escuchan siquiera al presidente. Entonces, la distancia del debate público es muy grande y la falta de liderazgos y referentes multiplica esa distancia.